Hola y bienvenidos a este nuevo video en vivo. Ahora les voy a compartir 4 bases de batería que pueden utilizar en el Roland XPC10 o en cualquier teclado o programa que lea formato Watt. Cada loop obviamente dura 3 segundos, 4 segundos o 2 segundos, pero se repite continuamente. Por eso se llama un loop. Estos son. El siguiente. Ahí están escuchando. El otro. Y el otro. Son 4 y ya les he dejado el link para que puedan descargar. Va a haber un formato de archivo que dice bin. Eso es para que puedas repetir continuamente. Ese no es el formato de audio. El formato de audio está en Watt. El link está en la descripción y también si están escribiendo ahorita en vivo, ahí también está. Como dice el video, también es para leer algunos comentarios en vivo. Si comentan. Vamos con la imagen del teclado para probar este loop de batería que les estoy compartiendo. Bueno, ahí tenemos nuestro teclado, vamos a probar. Esta batería, les voy a aclarar, es una batería para tocar más guayno cusqueño. Para guayno sureño es diferente, lo voy a hacer más adelante. Obviamente pueden utilizar para guayno sureño, pero es más para tocar guayno cusqueño. Porque es pum pa pam pa 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 pa. Así está. Ya saben que para cambiar así, pasa al siguiente. Está con Jamblot. El link está en la descripción, no se olviden. O también en la caja de comentarios. En la caja de comentarios en vivo. El siguiente sonido es este. Si se dan cuenta, el Jamblot hace diferente. Pam, pa, pa, pam, pa, 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 pam, pa, pa. Y el otro tiene ya la torola que hace doble. Jamblot. Sigan compartiendo este video, sigan siguiendo el canal de tutoriales, poco a poco todo les voy a compartir prácticamente. Si llegamos a 20.000 también hay una gran sorpresa. Este acordeón es un acordeón sampleado del Core N364. A ver, un saludo para Pedro Antonio
Tabilo, contador, que dice saludos hasta Chile, algún tema de los maravillosos de Iberia Sonidos Master. Tienes razón, falta un video tutorial de ese grupo de Iberia. Bueno, estos son los looks. El otro simplemente es un bombo con su hi-hat y palmas. ¡Pac! El otro, en vez de esas palmas, está el Jamblot. El otro, el Jamblot, hace una jugada. Como es prácticamente ya para la fuga. El otro es una fuga con tarola. Como dicen, para zapatear. También ya se van a venir videos con respecto al Reson, al Contact, porque yo sé que hay muchos que utilizan controladores y están buscando ese tipo de videos. No se olviden de suscribirse al canal. Y bueno, esta ha sido la transmisión de hoy día. Tienen el link, ahí está, les he dejado, está en Mediafire. El link está en la descripción. Si algún día cae este link, porque este link no debería caer, porque es un sonido ya, es un trabajo que hemos hecho ya nosotros. Lo voy a subir a otro servidor, pero siempre es bueno avisar. A ver, hola amigo, ¿cuánto está el Roland XPS30? Me comentó ahí Delfín Barrera. El Roland XPS30, bueno, según entendido, el XPS10 cuesta 1.800, 2.000 soles, 2.200 por ahí. El Roland XPS30 está a 2.800, 2.500 incluso en otros lugares. 3.000, prácticamente ponte una base de 3.000 para que te puedas comprar el Roland XPS30. La ventaja del XPS30 es que es más fácil controlar las funciones. Por ejemplo, en XPS10 tenemos 6, se denomina aquí almohadillas para base de batería. Ahora yo lo estoy compartiendo 4, por eso solo los 4 brillan. Pero en el otro tiene, creo, el doble. Incluso tiene a este lado más. Creo que tiene en total 8. O sea, tiene más funciones. Es como la versión mejorada del XPS10. Es entendible porque es una línea. Primero vino el XPS10, ahora viene el XPS30. Ya se va a venir ese teclado más adelante. Más tutoriales con respecto a estos teclados. Bueno, este ha sido el video de hoy día. Tienen ahí la descripción. Descarguen. Si te ha gustado este video, no olvides de darle. La única forma en que puedan pagarme es suscribiéndose al canal. Saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tan